En este vídeo os voy a enseñar una técnica fácil y rápida que permite intercambiar las flores de cualquier arreglo en minutos. Para mostrároslo voy a elaborar esta preciosa corona de hortensias por mucho menos de lo que cuesta una parecida. Este proyecto lo tiene todo, es novedoso, económico, reusable y muy versátil. Para esta corona de 40 centímetros he usado un panel de flores de 30 x 30. Yo he escogido uno de hortensias por su elegancia y por su homogeneidad. Y para romper el esquema de color voy a saltearlas un poco con estas falsas suculentas. La base de la corona se puede hacer con este tipo de forma, pero yo prefiero siempre reciclar antes de comprar más plástico y aparte también es más económico. Os dejo la lista completa de los materiales abajo en la casilla de descripción y empiezo ya con la elaboración de nuestra corona. Los círculos de la base se pueden trazar de muchas formas. Lo importante es asegurarse de que la distancia entre ambos es siempre la misma. Yo me he ayudado de dos bastidores de diferentes tamaños, pero también podría haber utilizado dos fuentes de ensalada o dos cacerolas o una cuerda fijada en el centro atada al rotulador. Una vez trazada la base, corto la parte externa que va a sobrar con tijeras por comodidad y el círculo de la base con un cútex para mayor precisión. Cortad dos formas iguales y pegadlas una sobre la otra para darle más estabilidad a la base, sobre todo si trabajáis con cartón de un canal. Sin duda la mejor opción sería cartón de doble canal por su resistencia, pero también es el más difícil de encontrar y de cortar. La base la forro con tiras de papel crepe porque se estira y deja dar de sí, así tipo acordeón, lo cual es ideal para adaptarse sobre todo a las superficies curvas. En las primeras vueltas le añado un par de gotitas de silicona a todas y cada una de las vueltas. Más adelante paso a darle solamente una gotita cada 2 o 3 vueltas. Al final de cada tira hago lo mismo que al principio y fijo el papel con varias gotitas para que no se mueva. Así más o menos os debería de quedar. Y ahora ya podemos pasar a ponerle la estructura por encima, que como es de plástico se deja cortar en piezas cuadradas o rectangulares, que coloco sobre la base en forma de círculo antes de empezar a pegarlas. Para no desperdiciar suelo cortar solo las que necesito, para cada corona o para cada arreglo. El resto lo dejo en una pieza entera para futuros proyectos. Intentad dejar el menor espacio posible entre las piezas para evitar calvas o espacios vacíos en la corona. Aunque yo he optado por pegar las piezas sobre la base para no alargar la grabación, os recomiendo que las fijéis con alambre mejor, porque así podéis quitar las piezas y fijarlas sobre cualquier base sin tener que romperla. Las flores del panel vienen fijadas sobre unas púas de plástico y para cambiarlas hay que usar flores que tengan agujeros para el tallo del mismo o menor tamaño que las púas. Así nos aseguramos de que quedarán bien enganchadas. La hortensia da muchísimo de sí y cubre la base de maravilla. Esa es otra de las razones por la que escojo esta flor una y otra vez. La cantidad de flores necesarias para hacer una corona tupida depende por completo de la forma y de la cobertura que ofrezcan, por eso es difícil de estimar. Lo que sí puedo deciros es que con un panel de 30 x 30 centímetros de hortensias tupidas como estas, me he quedado dos piezas cortas de poder hacer una segunda corona, ambas de 35 centímetros. Una vez fijadas las hortensias, le añadí las pequeñas suculentas que os enseñé al principio para romper un poco el color y darle algo de vidilla. Luego le hice un lazo dorado en un extremo y en el otro un pequeño enganche para poder colgarla. Por último le pegué estas hojas a la parte trasera de la base y lista quedó la corona. El toque final se lo dieron estos pajaritos ornamentales que me encantan y utilizo mucho en mis manualidades. La versión blanca sería ideal para una comunión, una boda o un bautizo. La rosa para un baby shower o cumpleaños y la verde con luces LED como estas para una corona de Adviento. Y cuando pasa la Navidad le pegáis a la base un espejo redondo por detrás o una foto ampliada y convertís la corona en un marco floral.
Si os ha gustado el vídeo, compartidlo y dejadme un comentario porque es la única forma que tengo de comunicarme con vosotros, mis seguidores. Y si aún no lo sois y os gustan las manualidades y decoración, os invito a suscribiros a mi canal. Me despido por hoy y espero volver a veros en mi próximo vídeo.